En toda Latinoamérica abundan los mitos que proceden de lugares prehispánicos, de estos lugares de nuestros ancestros que a veces olvidamos y que se mantienen ocultos en los anales de la historia, esperando a que algún aventurero o quizá un desafortunado con suerte logren encontrarlos. En el relato que vas a escuchar a continuación ocurre algo similar, con una excavación arqueológica en un lugar inesperado. Ese relato combina la fantasía y los mitos mexicanos de un área conocida como la Huasteca. Se titula Un informe y es del escritor tampiqueño Roberto González Elizalde, quien amablemente me permitió darle lectura aquí. Respetados miembros del Consejo Académico, sin duda, es una desgracia para esta universidad la crisis nerviosa que venció al profesor Víctor Morente. En estos momentos, mientras reposa en el hospital, los doctores analizan si la amputación será requerida. Ante estas terribles circunstancias, el eminente arqueólogo se ha visto obligado a tomar un prematuro retiro, tanto de la docencia como de sus tareas de investigación, justo cuando tenía enfrente uno de los más significativos descubrimientos de su edad madura. Se nos ha solicitado con apremio, desde nuestra posición de asistentes del maestro, testigos de su lamentable declive, un testimonio que permita aquilatar, si es viable, su permanencia en esta honorable institución. Nuestro relato irá a contracorriente de lo declarado por su hija, Marisela Morente, quien, sin exhibir prueba alguna, por supuesto, nos acusa de haber perpetrado las graves lesiones que mantienen postrado al profesor. Para esclarecer los hechos de manera definitiva, hemos de referirnos en este informe a lo sucedido previo a la hospitalización de Víctor Morente, antes de que su mente se extraviara aquel penoso día del incidente con la coexintol. Hace un par de meses, en la comunidad de Escandón, San Luis Potosí, fueron descubiertos vestigios de la antigua cultura huasteca durante las obras de introducción de drenaje en la escuela de la zona. Los trabajos tuvieron que suspenderse y eso no puso muy contentos a los pobladores. En cambio, a los niños, libres de actividades escolares, se les veía muy felices corriendo por las calles terrosas del pueblo. Fue entonces cuando requirieron de investigadores que resguardaran el hallazgo. El INAH contactó a Morente y con Morente a nosotros, que acompañaríamos al maestro en su trabajo de campo. El presidente municipal nos recibió de manera espléndida. Ceremonia y cena en el exterior de ese cubo gris que disponían de alcaldía. Nos presentaron con los vecinos y les explicaron que durante nuestra permanencia en Escandón estudiaríamos aquellos antiquísimos objetos. El edil se desvivió en halagos ante el maestro y dio lectura a un currículum evidentemente extraído de la Wikipedia. Esto lo aseveramos ya que nosotros redactamos la ficha de Morente en la enciclopedia web. Tras el derroche de elogios, llegó el momento de la cena. Frente a nosotros colocaron unos humildes tazones de madera y, a los pocos minutos, un afanoso grupo de mujeres comenzó a servir en los recipientes un caldo de color cercano a la mostaza muy espeso. El profesor se mostraba risueño y conversador con el munícipe, quien estaba por abrir una botella de mezcal, mientras los hombres a nuestros costados comían en silencio. Probar una cucharada de aquella sustancia humeante fue suficiente para nosotros, porque de inmediato nos invadieron las arcadas. Vinieron días de exhaustivas prospecciones y excavaciones y, posteriormente, el inventario de las piezas. Hallamos diversas vasijas de barro, brazaletes y collares de concha, pero Morente quedó cautivado con una pieza en particular, una estatuilla de barro no más grande que la palma de alguna de nuestras manos. En ella apenas y se alcanzaban a notar rastros de los pigmentos celestes que alguna vez la cubrieron de adornos. Por los rasgos que la figurilla mostraba, los feroces dientes expuestos, el cuerpo zoomorfo, la cabeza con remate en forma de cono, no titubeamos al plantearle a Morente que se trataba de la coexinteol. Ante la explicación, el maestro asintió ligeramente con su cabeza cubierta de canas. El siguiente paso fue corroborar que las características iconográficas de la piececilla correspondieran con las de la divinidad ancestral. Tarea complicada, porque Coexinteol
Es una deidad oscuramente referida en crónicas y testimonios, por lo que muchos investigadores han dudado de la existencia de su culto, de ahí la trascendencia de nuestro descubrimiento. Cuando se escasearon las fuentes de información, al maestro también se le agotó la paciencia. Tengo sobre los hombros todo el peso de un hallazgo que podría ser fundamental para la mejor comprensión de nuestro pasado. Mi renombre y legado están en juego, así que deben poner toda su dedicación en esto. No sean miserables, nos reclamó Morente mientras cenábamos unas entomatadas que preparó la familia que nos alojaba. Apenas estábamos por probar bocado, cuando Morente nos ordenó escrutar en todos los escritos posibles de Andrés de Olmos, que nos trasladáramos a Tampico Alto, Veracruz, la tierra que habitó el fraile durante sus últimos años. Allí, el cronista del pueblo, viejo amigo suyo, podría ayudarnos. Nos proporcionó un teléfono que nadie contestó, así que dejamos un mensaje en la máquina contestadora. Le expusimos la situación a Morente y nos dirigió una mirada de reprimenda y, con más resignación que tenacidad, le comunicamos que nos dirigiríamos a aquel municipio al día siguiente. Más tarde pudimos regresar a nuestra cena, pero en los platos solo quedaba una masa humedecida en la que el queso blanco, la salsa carmesí y los frijoles se confundían todos. El asco. No existe transporte directo desde Escandón hacia Tampico Alto, así que tuvimos que trasladarnos a Tampico y después a la zona norte de Veracruz. En el camino dejábamos atrás secos pastizales salpicados por unas cuantas matas que masticaban vacas de miradas lelas. Cerca de las 11 de la noche bajamos del camión, exhaustos del traqueteo del armatoste y el terrible calor que abochornaba. Preguntamos al guardia de la pequeña central de autobuses dónde encontrar al cronista. Nos contestó muy confiado que no lo hallaríamos en casa. Llegamos en medio de la fiesta de la primavera y, muy posiblemente, él estaba allí, que podíamos caminar sin problema hasta la plaza principal, así que seguimos la ruta que nos indicó. A nuestro paso no se escuchaba nada. En verdad era como si toda la comunidad estuviera reunida en el festejo. A los costados solo se veían pasajes oscuros, algunos tristes árboles y una que otra pequeña casa. En algún momento nos pareció que, en el horizonte, donde se perfilaba un cerro, un par de puntos luminosos parpadeaban. Concluimos que el cansancio nos estaba haciendo desvariar y decidimos apurar el paso. Pronto entrevimos un arco repleto de coloridos adornos florales que anunciaban la fiesta. En la plaza la gente se arremolinaba en la tarima de baile y música de violines y jaranas salía de todas partes. Entonces respiramos tranquilos. —¿Qué cuenta el viejo Morente, ese esperpento? Fue lo primero que le oímos decir al cronista cuando dimos con él. Había escuchado el mensaje en el aparato de teléfono y sabía de nuestra visita. —Pero anden, deben de tener hambre. Refrésquense un poco y disfruten. Al rato nos ponemos a trabajar. Y aprovechen que el ogro de su maestro no está por aquí, nos dijo, mientras una sonrisa de dientes chuecos se dibujaba en su regordete rostro bañado en sudor. Un son seguía de inmediato a otro, entonado por distintos registros de voz. Poco a poco, nos sentimos envueltos en el cautivante ritmo del zapateo producido por hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que bailaban con euforia. En cuanto terminábamos nuestros vasos, el cronista los volvía a llenar con un licor transparente y de gusto agarroso. Nos habló de cómo a veces las circunstancias son tan excepcionales que permiten que ciertos eventos relevantes sucedan. Aquí estábamos, nos decía moviendo sus manos cortas, en las fiestas de la primavera, y queríamos hablar sobre la Coexinteol, la deidad del cambio, del devenir, y por lo tanto, de lo posible. Sitipac era la deidad de la vida, de la fertilidad, de la mazorca, del maíz. Resultaba inherente que existiera su contraparte, la Coexinteol, soberana del inframundo. El ruido de risas, cantos y bailes apenas nos permitían escuchar al hombre. Además, el licor nos invadía el cuerpo con una agradable tibieza. Trajeron la cena. Era zacahuil. Como es la costumbre, el interior del abultado tamal estaba relleno por piezas de guajolote apenas cocidas, desprendiendo sus jugos. Era tal nuestra hambre que devoramos el platillo. Una mujer se le acercó al cronista y lo sacó a bailar. Había un olor ácido y empalagoso en la atmósfera que en primer momento nos desagradó, pero poco después aspirábamos con naturalidad y hasta con deleite. Al poco rato, unas muchachas agitadas, la zona superior de los labios perlada en sudor, se sentaron con nosotros.
Una de ellas portaba un morralito tejido que, al sentarse, colocó sobre sus piernas. Platicaron curiosas y animosas con nosotros. La muchacha del morral sacó de allí un dulce de membrillo y lo colocó sobre la mesa. También del morral sacó una navaja y comenzó a cortar lajas del dulce. La fina hoja resplandecía igual que la mirada de esos ojos. Cuando juntaron suficientes cortes, las muchachas los tomaron con sus dedos y, risueñas, los fueron colocando en nuestras bocas. Aquel suave estupor se vio interrumpido por un estrépito seguido de un alarido como el de una bestia. Al parecer, unos jóvenes discutían y todo escaló muy rápido. Vimos correr a un muchacho enjuto con la camisa manchada de sangre. El alboroto nos despertó de nuestro embotamiento y, con alarma, descubrimos que estaba clareando. La noche había pasado en un parpadeo en compañía de aquellas muchachas. «Dejemos que se calmen aquí las cosas, vámonos», nos dijo el cronista, que regresaba quién sabe de dónde. Anduvimos con torpeza por un camino empedrado hasta llegar a una pequeña casa cuyo interior olía a cigarro y a humedad. El cronista se movió a tropezones por el pasillo y entró en un cuarto. Se escuchó un remover de muebles y al poco rato regresó con una bolsa de plástico sellada que contenía un libro. «Palabras del evangelista de las Huastecas, muchachos, para ustedes y para el viajete ese de su maestro», nos dijo, y aseguró que pocos sabían de la existencia de ese libro, que llegó a él en circunstancias que no quiso aclarar. Revisamos, febriles, con la primera luz de la mañana, el texto del fraile que, sospechamos, habría sido hurtado de los fondos reservados de alguna biblioteca. Pero no podíamos detenernos en esas minucias. El libro ofrecía un esmerado registro de ceremonias y rituales de los antiguos huastecos, así como una relación de las advocaciones de la Coexinteol, su asociación con el reino de los muertos, con los ríos, lagos y otros cuerpos de agua, con la lluvia, y cómo Olmos la vinculaba con las zonas oscuras de la mente. Tal efervescencia corría por nuestros cuerpos que ni cansancio sentíamos. Era preciso partir en ese momento y regresar con la información para nuestro maestro. Nos despedimos del cronista, quien desde una herrumbrosa mecedora fumaba y nos deseaba éxito, pero también nos advertía que, si fray Andrés de Olmos había ocultado con tanto afán ese manuscrito, no había por qué soslayar sus razones. Al regresar a Escandón, en la casa donde nos hospedaban, descubrimos a Morente de pie, mirando al par de cotorritos con los que compartía habitación. Los pajarillos se sostenían en la percha de la jaula con una respiración templada, casi inmóviles. Nuestro profesor se veía igual, en sosiego, absorto. No sabíamos quién estaba mirando a quién. Le contamos entusiasmados del libro de Olmos, a lo que Morente respondió con algunos monosílabos. Nos dimos cuenta de que, en la mesita del cuarto, descansaba la estatuilla de la Coexinteol. No hicimos entonces ningún comentario. Continuamos detallando los datos conseguidos y él solo sonreía discretamente. Pero el momento se ensombreció cuando Morente reveló que no había avanzado en el trabajo, que su libreta se había extraviado y que le era complicado continuar sin sus apuntes. Nos acercamos con toda la amabilidad del mundo y extrajimos de la bolsa frontal de su chaleco la evidencia del ocaso mental de nuestro amado maestro. Llevamos casi 5 años trabajando junto a Morente y, aunque dentro de las aulas universitarias continuaba formulando deslumbrantes reflexiones respecto a su campo de estudio, no podemos callar que en ocasiones los documentos más importantes se hacían perdedizos. Confundía datos que era imperioso que nosotros corrigiéramos y en más de una ocasión, frente al procesador de textos, eliminaba por accidente la reseña, el artículo, la conferencia que toda la tarde nos había costado redactar. Esos escenarios incrementaban la tensión y los sinsabores entre nosotros, pero ni él hacía mención de sus, digamos, descuidos, ni nosotros nos atrevíamos a hacer ningún comentario al respecto. Entre risillas nerviosas, nuestra abnegación procuró siempre cubrir los yerros que se deslizaban de las manos manchadas y arrugadas de Morente. Optamos por volver a la capital del país, ya que Morente trabajaría mejor en su casa. Nosotros rentamos un pequeño departamento cerca de allí para que fluyeran mejor las labores con el maestro. Morente hablaba todo el tiempo de la Coexinteol. Con bastante irresponsabilidad, el profesor había colocado la figurilla sobre su escritorio. Durante el ordenamiento de los diarios de campo de Escandón, Morente de vez en vez hacía una pausa para contemplar la deidad en un embeleso que comprendíamos, pero que, viniendo de alguien tan ajeno a los sentimentalismos, nos resultaba patético.
Nos llegó a contar que un par de veces había soñado con ella, aunque nunca recordaba detalles concretos de lo ocurrido, solo que, en todas las ocasiones, durante el sueño, comenzaba a sentir un frío que lo penetraba con sobresalto. Algunas semanas después, recibimos un correo. Tras enviar un reporte de nuestros descubrimientos al Instituto de Investigaciones Arqueológicas de esta universidad, se nos invitaba a exponer nuestros hallazgos en un coloquio que tendría lugar en unas semanas. Nos emocionamos, no solo porque la existencia del culto a la deidad huasteca se confirmaría, sino también porque nuestro trabajo como asistente sería expuesto por vez primera. Preparamos la ponencia con afán. Morente parecía contento, se mostraba afable y, sobre todo, lúcido. Comprenderán entonces cuán inmenso fue el desconcierto ante lo ocurrido poco después. La noche anterior al coloquio, Morente, sentado en la computadora, la estatuilla viéndolo todo con sus ojillos despiadados, daba los toques finales a la ponencia. Terminó y mandó imprimir el documento. «¿Qué tal unos whiskitos para celebrar?», nos preguntó. Lo vimos dirigirse a la cocina y sacar una botella del fondo de la alacena. «Que no se entere Marisela», nos dijo Morente con una sonrisa burlona al servirnos el alcohol. Mientras bebíamos le dio por repasar algunas de sus anécdotas, historias que conocíamos de sobra, pero que estaban colmadas de un entusiasmo que las renovaba. Sus andanzas en las excavaciones de Tamtoc, sus discusiones teóricas con Alfredo López Austín, que reprodujeron publicaciones especializadas, las amarguras y venenos escupidos por muchos colegas e intelectuales al recibir el Premio Nacional de las Ciencias de manos de Felipe Calderón, e incluso el caprichoso Carlos Fuentes le retiró la palabra y a los pocos meses el novelista murió. Nosotros escuchábamos pacientes pero relajados. Ya nos íbamos, cuando uno de nosotros le echó una ojeada al documento impreso. Entonces leímos el título elegido por el profesor. Informe sobre el culto a la Coexinteol entre los antiguos huastecos por Víctor Morente. Ningún crédito para nosotros. Ningún agradecimiento por nuestra ayuda para la elaboración del texto. Por dignidad no le mostramos nuestro enfado a Morente. Solo le dijimos que nos íbamos y que nos veíamos mañana en la conferencia. A la salida, nos percatamos de que en el pequeño mostrador al lado de la puerta estaba colocada la figurilla de la Coexinteol y no en su habitual sitio sobre el escritorio de Morente. Esto nos desconcertó, pero nuestro enojo era más grande, así que nos fuimos. Caminábamos rumbo al departamento y un tanto aturdidos por el alcohol y la muina, tropezamos y caímos de manera aparatosa. Adoloridos llegamos a casa. Ahí nos lavamos, nos cambiamos e intentamos dormir y olvidar las groserías de nuestro profesor. A la mañana siguiente llovía. En la calle, al dirigirnos rumbo a la conferencia, un cretino, desde su vehículo, nos bañó con aguas puercas. Aún así llegamos exultantes al aula mayor del Instituto de Investigaciones Arqueológicas. Era aquí donde merecíamos estar. Como dicen, saboreábamos el fruto de nuestro esfuerzo, pero solo después sabríamos que lo hallaríamos podrido. Uno de nuestros celulares sonó. Era Morente. «No puedo salir de la casa», escuchamos que decía entre resuellos. «La Coexinteol está del otro lado de la puerta y no me deja pasar. Necesito ayuda». Desde una incredulidad natural y con el envalentonamiento que despierta el enojo, respondimos que el auditorio estaba lleno y que era muy irrespetuoso que él no se presentara. Intenté apartarla, a la Coexinteol, pero fue inútil. Me lanzó una mordida. Casi me arranca la mano, respondió lacónicamente y colgó. Lamentamos mucho tal comportamiento porque estaba en juego no solo la reputación de Morente, sino también nuestro prestigio. No podíamos ofender a los compañeros investigadores, correríamos el riesgo de que esta universidad, que hemos aprendido a honrar, no tomara en serio el trabajo elaborado. Nuestra carrera apenas se va estableciendo y no permitiríamos que la insensatez de una vetusta gloria de la arqueología mexicana nos hiciera quedar en ridículo. Después de solicitar autorización nos dirigimos al estrado y dictamos la conferencia, repartiéndonos la información de manera que cada uno tuviera una participación memorable. Nuestros colegas académicos se entusiasmaron y nos hicieron halagüeños comentarios sobre las contundentes pruebas ofrecidas respecto a la presencia de la Coexinteol entre los huastecos. Fue todo un triunfo, y Morente se lo perdió porque jamás llegó al foro. Más tarde nos fuimos a festejar con algunos colegas. La juerga se alargó hasta entrada la madrugada. Nos sentíamos plenos,
como pocas veces había sucedido en el tiempo que llevábamos trabajando como asistentes de investigación. La llamada despertó a uno de nosotros y de inmediato transmitió el mensaje. Era Marisela Morente. El maestro estaba hospitalizado y en condiciones horriblísimas. Nos reclamó por dejar solo a su padre. Marisela nunca nos ha tenido estima. En más de una ocasión, al encontrarla en casa del maestro mendigándole algunos billetes para dilapidarlos en las máquinas de algún casino, no titubeó en manifestar lo falderos, timoratos y estúpidos que le parecíamos. Cuando llegamos al hospital, todavía con la cabeza revuelta por la resaca, nos hicieron esperar un largo tiempo antes de pasar a ver al profesor. En la hilera de sillas de enfrente, un hombre con ropas desgastadas y la cara untada de suciedad también esperaba. El cabello pastoso, una lengua seca que le paseaba por unos dientes amarillos. No nos percatamos cuando preguntó, con su voz cubierta de musgo y sus ojos encendidos, si teníamos un cigarro. Le contestamos que no y se fue. Poco después nos permitieron la entrada. Recorrimos varios pasillos hasta que dimos con el cuarto muy al fondo de aquel edificio de luz aséptica. En la habitación el maestro nos ofreció una mirada cuyas ojeras le imprimían una apariencia aún más mortecina. En el extremo del cabestrillo donde reposaba su brazo pendía, hinchado y zurcido, lo que le quedaba de mano. «Quiero irme de aquí», nos dijo con una lánguida voz que nada tenía que ver con aquel ensañamiento que conocíamos y que reventaba cuando su agenda no estaba al día, cuando no hallábamos la cita o la referencia adecuada para el artículo que le escribíamos, cuando el café nos quedaba aguado. Le respondimos que necesitaba reposar, que pronto estaría en casa, pero de inmediato y aullando exclamó que no, que a casa no. «¿Quién le hizo esto?», preguntamos, y con nuestros índices apuntamos al pellejo maltrecho que colgaba de su muñeca y que no se salvaría de la gangrena. Un silencio como de piedra llenó el cuarto. De nuestras bocas comenzó a salir vaho. Sentimos muchísimo frío. Entonces Morente pronunció el nombre de la deidad. Nos miramos desconcertados. Lo repitió. Entre jadeos y lamentos contó que la vio a los ojos y que en aquellos abismos alcanzó a mirar un paisaje desbordado de puntas cortando piel, de pieles cubiertas de tinturas palpitantes, de dientes aguzados que habitaban una cavidad caliente y húmeda en sangre. Y lo siguiente fue una serie de oraciones que parecían enunciarse desde la antiquísima lengua. Morente comenzó a rezumar una como espuma de la boca y se agitaba en la cama. Levantó la voz en demasía, por lo que unos internos acudieron a sujetarlo y, tras ellos, una enfermera, quien le inyectó un líquido que lo fue serenando. No podíamos hacer nada por nuestro mentor. Desolados, estábamos por irnos cuando escuchamos que Morente nos llamaba, nos pedía que nos acercáramos. Un olor como de agua estancada parecía emerger de las raídas sábanas que lo cubrían. Con dificultad estiró su otra mano hasta que alcanzara la almohada. De debajo sacó algo y nos lo extendió. Alguno de nosotros lo recibió y lo guardó en una de las bolsas del saco. No prestamos mucha atención al objeto. No queríamos permanecer más tiempo en esa habitación. Temíamos acabar igualmente perturbados. Solo notamos que era muy ligero y de una textura rugosa. Afuera vimos al menesteroso que nos había pedido un cigarro. Daba ansiosas mordidas a algo que sostenía entre las manos y que tragaba con apetito. No quisimos darle mucho lugar al asco y nos apresuramos a tomar un taxi. Ya en el vehículo decidimos mirar el objeto que el viejo nos entregó. Presentimos que se trataba de la piececilla de la Quetzalteotl, pero no. Era una mazorca marchita, seca y oscura como la noche de Escandón. A veces entre sueños nos vemos en aquella fiesta de Tampico Alto y los ojos de las muchachas brillan como aquellos puntos parpadeantes que nos acosaron desde las penumbras. Respecto a la estatuilla, desconocemos su paradero. Creemos que terminó sepultada bajo el delirio de Morente, con quien ya no hemos tenido comunicación. El libro de Fray Andrés de Olmos igualmente se hundió entre las sombras, a donde quizá pertenece. Hasta aquí los hechos que vivimos. En conclusión, sería desventurado que Víctor Morente continúe en esta universidad. Ante eso, exigimos que se nos entregue la plaza que el profesor ha dejado vacante. Es sabido que los dioses prehispánicos solo se les aparecían a unos cuantos elegidos con una intención específica, así que nada sabio habría en ignorar los puntuales designios de la Quetzalteotl. A Gerardo Peña.
Esto fue un informe del escritor Roberto González Elizalde, quien amablemente me permitió darle lectura para poderlo subir aquí y a cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts. Te recuerdo que este podcast se realiza de manera totalmente amateur, así que si tienes alguna queja sobre el contenido, te sugiero dos cosas. La primera que puedes hacer es paga un servicio, ¿no? de audiolibros. Los servicios de audiolibros obviamente tendrán una selección y una variedad de opciones más grande por los que estés pagando. O segunda, mira, si quieres que mejore el programa, lo que puedes hacer para apoyar hasta el momento es comparte el contenido para que más personas puedan pues escucharlo y también así quizá encontrar el modo de mantener monetariamente el canal y así lograr profesionalizarlo aún más, porque modestia aparte, me esfuerzo. Me esfuerzo porque esto tenga una buena calidad. Te recuerdo también que puedes escuchar más sobre Roberto González Elizalde, el escritor de este relato, en el último episodio de la tercera temporada del podcast titulado Tampico con Roberto González. Él es de allí y escribió este relato precisamente pues nutriéndose de historias de la zona, ¿no? De la zona huasteca. En ese episodio hablamos de cómo la ciudad Tampico, que está en el estado de Tamaulipas, ha nutrido su literatura en 3 de las publicaciones que lleva hasta el momento. Y pues yo me despido, pero nos escuchamos la próxima vez. Que le piques ahí en play.